me gustaría compartir con vosotros y con vosotras que además de expertos, expertas, casos inspiradores, este año hemos invitado al diseñador italiano Salvatore Ferragamo, que no va a estar encima del escenario, sino que está puesto en este vestido maravilloso de seda, que ha tenido la gentileza, el vestidor vintage, de ceder para este evento. A ella, a María Ángeles, la conoceréis después porque es una de las premiadas por su compromiso con la innovación dentro de su negocio y no queríamos dejar de agradecerle que nos haya prestado este maravilloso vestido para esta ocasión. Y vamos ahora con un nuevo formato de contenido. Yo creo que es el último que nos falta por estrenar y es una ponencia entrevista. Vamos a escuchar a Pedro Baños, conferenciante y escritor especializado en geoestrategia, y vamos a tener la suerte de que luego le haga unas preguntas David Forés, que además de ser el coordinador de la oficina Pateco, es el alma mater de Retail Future. Sale muy poco por este escenario, yo creo que es la primera vez que lo veo, o la segunda quizás, en este escenario para tener el protagonismo que merece y vais a disfrutar de esta conversación entre estos dos grandes. Adelante. Un aplauso, por favor, David Forés, Pedro Baños. Gracias. Bueno. Pedro, bienvenido a Valencia, otra vez. Pues muchas gracias, David. Si me permites unas palabras. Encantado de estar aquí en esta maravillosa ciudad. Y les voy a contar una anécdota. Este verano he estado prácticamente 4 meses encerrado, terminando de escribir otro libro. Y como estaba encerrado, pues mi familia llegó un momento que se cansó, mi mujer y mi hijo pequeño, y dijeron, mira, nosotros vamos a ir de vacaciones, por lo menos 15 días. Y yo pensé, bueno, pues irán, no sé, aprovechando que además van solos, pues digo, no sé, pues irán a Isla Margarita, a Cancún, a República Dominicana, ¿verdad? Que son los sitios muy típicos para ir de vacaciones así un poco exóticas. Pues no, se vinieron a Valencia. Porque decías que no conocemos Valencia, nos han dicho que hay muchas cosas que ver, que está preciosa, y efectivamente, aquí se pasaron 15 días. Así que tienen ustedes una ciudad envidiable, clarísimamente envidiable, maravillosa en toda España. Empezamos bien esta charla, Pedro? Bueno, supongo que todos conocéis mucho al coronel Baños. Es un honor que hoy esté con nosotros en esta 7ª edición de Retail Future. Pero bueno, voy a dar, si te parece, Pedro, algunas pinceladas de tu amplia trayectoria. Pedro, como sabéis, es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y diplomado del Estado Mayor. Ha tenido muchos cargos, entre ellos fue jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo, profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, jefe del área de análisis geopolítico del Ministerio de Defensa. Has hecho muchos cursos en muchos países, algunos como China, Israel, en fin, que están en el centro de la geopolítica. Y desde que te entraste en la Reserva, bueno, pues te has dedicado a la divulgación de algo tan complicado como la geopolítica, complicado para la mayoría de los ciudadanos. Y bueno, yo creo que gracias a tu trabajo a través de tus libros, tus intervenciones, tus conferencias y sobre todo tu canal, el canal del Coronel, que ya va por los 500.000 seguidores, pues haces un trabajo yo creo que encomiable para explicarnos a todos nosotros lo que es esto de la geopolítica, ¿no? De nuevo, pues gracias por estar aquí en esta 7ª edición de nuestro pequeño evento. Vamos a entrar ya al grano y yo, en esta pequeña charla que vamos a tener, solo tenemos 45 minutos, brevísimo, vamos a hablar de geopolítica y también de geoeconomía. Y lo que le hemos pedido al coronel es que aterricemos estos temas que son amplios, incluso ásperos, en aquello que más nos afecta como pequeños empresarios, como ciudadanos, como consumidores. Hablemos un poco de la economía real y cómo todos estos aspectos de la geopolítica y la geoeconomía pues al final también os afectan, ¿no? En algún no sé dónde, en algún libro leí que la geopolítica anima a esquematizar y yo creo que es lo que vamos a tener que hacer en esta pequeña charla. Si te parece, entramos en harina.
La filósofa Marina Garcés dice que el futuro es oscuro porque el presente es opaco. Y esto, ya te digo, me parece que en este momento el mundo está en una situación, algunos hablan de policrisis, convulsiones, disrupciones, conflictos, que muchos no entendemos. No entendemos porque esto de la geopolítica es como un iceberg. La parte más grande es la que está oculta, muchas veces porque hay intereses para que esto oculto, ¿no? Y también porque es contraintuitiva, es decir, no sabemos por qué se toman las decisiones y determinadas naciones toman decisiones en contra de la propia realidad, en contra de sus propios intereses estratégicos y, bueno, pues eso es muy complicado para que nos entendamos. Por otra parte, como tú bien remarcas, mucha de la información que nos tenía que ayudar a comprender el mundo está manipulada y, por tanto, todavía es mucho más complicada, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, aunque sea brevemente, explícanos en qué consiste este cambio que todos coincidís, todos los analistas expertos en geopolítica, y por qué las pequeñas empresas y, en general, el conjunto de los ciudadanos tendríamos que prestarle en este momento una especial atención. Pues muy interesante, David, efectivamente. Cuando termina la Guerra Fría, en 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética, en Estados Unidos sacan un término que es el término VUCA, para tratar de ilustrar lo que pasaba en aquel momento de un mundo volátil, ambiguo, complejo, incierto. Aquí se ha transformado en el término que actualmente se llama el término BANI, que es tan difícil predecir lo que va a pasar que nos crea esta ansiedad, nos crea angustia. Pero en cualquier caso es cierto que tenemos que saber lo que está pasando en el mundo, porque incluso aunque seamos una muy pequeña empresa, todo lo que sucede, que sepamos que nos afecta y nos va a afectar. Pensemos ahora mismo, que ojalá no vaya más, lo que está sucediendo ahora mismo, que llevamos 2 días con el tema del Líbano, que vemos que se va ampliando a muchos más dispositivos, que ya es una cosa que parece de película total, vamos, yo no sé si a alguien se le hubiera ocurrido hacer una película semejante, por mucha imaginación que hubiera tenido, ni a Walt Disney. Pero si ahí pasa algo, imaginémonos todo lo que significaría, aparte del éxodo de personas, por supuesto, que es lo primero que siempre tenemos que pensar, pero incluso el incremento de los precios de la energía, porque sería aquello un desbarajuste total y absoluto. Y por supuesto que cualquier cosa nos afecta. Ahora mismo el gran enfrentamiento que existe geopolítico y tecnológico entre Estados Unidos y China se referencia también aquí en Europa por este incremento de las tasas a los vehículos, por ejemplo, eléctricos chinos, que nos afecta al sector porcino español, con lo cual todo termina por afectarnos de una manera o de otra, como nunca jamás. Y además esto de que siempre podíamos decir, el mundo siempre ha sido volátil, incierto y ambiguo, ¿verdad? Pero ahora mismo hay una serie de características que lo hacen absolutamente novedoso. Además de esta hiperconexión a la que todos estamos sometidos a diario, hemos de tener en cuenta que hay una característica que es única, que nunca había pasado a lo largo de la historia, que es la aceleración de acontecimientos. Antes las cosas pasaban, pero pasaban en años, en decenios, a veces que hasta en siglos, prácticamente de un siglo a otro no había mucha diferencia en la manera de vivir, de comportarse, todo era igual. Pero ahora mismo es que está todo cambiando con una rapidez inusitada, como nunca jamás. Lo estamos viendo, que como comentaba con David, cuando me preguntan, dentro de 15 días, ¿de qué vas a hablar en la conferencia? Digo, si no lo sé, si no sé de lo que voy a hablar esta noche o esta tarde, no sé de lo que voy a hablar, porque veamos a qué velocidad cambia todo. Y lo estamos viendo sobre todo por los cambios tecnológicos. Pensemos lo que va a significar, que ya significa la robotización, la inteligencia artificial. Ya no hablemos de cuando venga, que va a venir ya mismo, la computación cuántica, que multiplica por millones de veces la velocidad de los ordenadores que ahora mismo conocemos. Es una transformación total y absoluta. Y por tanto es muy importante estar pendiente de todos estos cambios, pendiente de todo lo que sucede en el mundo, como digo, porque nos afecta. Y en este momento, si hay que estar pendiente de estos cambios y todo se acelera, hay que tener mucha cintura, hay que tener mucha flexibilidad organizativa y mental para poder precisamente reaccionar y responder a estos cambios con eficacia. Pero esto no solamente las grandes empresas, que por supuestísimo, sino cualquier empresa de pequeña entidad tiene que también tener esa cintura. Porque si todo cambia, evidentemente hay que saberse adaptar. Y va a sobrevivir el que sepa adaptarse a estos nuevos cambios. Cambios que va a ser una transformación total y absoluta de nuestra manera de entender la vida. Pero es que si nos vamos al ámbito geopolítico, David, pasa exactamente igual. Todo lo que hasta ahora teníamos muy claro que era, ya ha dejado de ser. Ya ha dejado de ser. Ya no solamente hay un gran imperio que domine el mundo, Estados Unidos sigue teniendo mucha fuerza,
pero ahora mismo estamos en un mundo multipolar. Si Estados Unidos tiene una fuerza absoluta gracias a la hegemonía del dólar, que podemos luego abundar si quieres, ya no la tiene, está perdiendo esa fuerza económica y financiera que tenía. Por lo tanto, es una transformación que estamos viviendo un verdadero punto de inflexión histórico. Tenemos que ser conscientes de ello. Quizá nos cuesta ser conscientes precisamente porque al estarlo viviendo, al estar sumergidos dentro de este momento histórico, no lo valoramos en toda su intensidad, pero que sepamos que se está produciendo. No sabemos el resultado cuál va a ser, porque evidentemente el que era el imperio va a seguir luchando por seguir siendo el gran imperio, los otros van a seguir luchando por quitarle la corona, el cetro mundial, y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero que sepamos que todo eso nos afecta. Y más en una Europa, que estábamos en el bando de Estados Unidos, en el bando occidental, y que efectivamente nos encontramos con esas tensiones geopolíticas y en la mayoría de los casos en el medio y sin ya una voz única, sin una voz influyente. Lo estamos viendo, como ahora, por ejemplo, el plan del señor Draghi de inyectar 800.000 millones anuales, una barbaridad auténtica, para ver si podemos ponernos un poco al ritmo de los demás. Porque si no, estamos cayendo en una declive muy importante como conjunto de Europa. Y por tanto, como digo, es un momento para estar muy pendiente, con los ojos muy abiertos, muy bien enterado. Y muy bien enterado no de lo que nos cuenta la noticia al aparente, sino de lo que de verdad existe detrás de todas esas noticias, digamos, entre bambalinas, detrás de la apariencia de lo que nos cuentan. Muy bien, entremos un poco en esa guerra económica. Hay conflictos militares próximos que han tenido efectos en la economía real, de las familias, de los hogares, de las pymes, inflación, costes de la energía, incremento de los insumos, materias primas, etcétera. Hay conflictos importantes que además tienen el riesgo de escalar y con consecuencias impredecibles, pero también apuntas en este magnífico libro, totalmente recomendable, La encrucijada mundial, que hay una guerra, tal vez no cruenta, ¿no?, pero tal vez más violenta, que es la guerra económica, ¿no? Las tres factores clave es China, que dices que tiene un plan perfectamente trazado para convertirse en la principal potencia mundial en el año 2049, tal vez antes, me da la impresión. Estados Unidos, que como dices, mantiene una inercia militar, de potencia militar, financiera y por el poder del dólar como moneda de referencia a nivel mundial. También es fuerte en algunas tecnologías, pero también tiene un problema de división social como nunca ha tenido en este momento. Y tenemos Europa que está en medio, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de Europa. Como dices, hace unos días se presentó el informe Draghi, habla de los problemas de Europa en productividad, en brecha de innovación, en exceso de regulación. Todo esto a las empresas europeas, españolas, valencianas, ¿cómo os afecta? ¿Cómo pueden estar más preparadas, ser más resilientes para este contexto internacional tan complicado en el que esa confrontación se traslada a los mercados también? Sí, mira, casi empezando por el final, claro que podemos estar preparados, entre otras cosas, estando alertados. Pero sobre todo, más que una cuestión regional, aquí lo que nos falta en España son planes nacionales. Es decir, una política coordinada nacional. Hay autonomías que lo están haciendo muy bien. Yo creo que un buen ejemplo es precisamente la Comunidad Valenciana. Aquí tenéis no solamente lo que es Valencia, Alicante, por ejemplo, tiene unas empresas extraordinarias, Castellón lo mismo, cada uno en su sector diferenciado. Yo veo a todos los sectores, tanto de Castellón como de Alicante, a todos los sectores y los conozco bien. Pero nos falta esa acción coordinada del Estado. Es decir, si aquí muchas veces, empezando que nos hacemos la competencia a veces entre las propias comunidades autónomas, que es un gran error, se va a ferias internacionales y se va representando a la comunidad autónoma, pero no al conjunto de España, y nos falta un poco ese plan nacional. Eso es lo primero. Pero claro que se pueden hacer cosas. Estamos en un mundo tremendamente competitivo, como nunca. Una Europa que era tecnológicamente avanzada, y ahora puedo dar algún caso, que era puntera, y por ejemplo lo que le permitía a Alemania vender, incluso vender por encima del precio de los demás, es porque tenía una tecnología superior. ¿Quién no deseaba tener un coche alemán o un electrodoméstico alemán, verdad? Pero eso ha desaparecido. Eso ya se han quedado completamente atrás. De hecho, ahora mismo Alemania está pasando por una crisis económica como probablemente nunca en su vida después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca, cerrando empresas estratégicas clave, como puede ser BASF, que está vendiendo buenas partes de sus acciones a otros países. Le ha afectado mucho también todo el tema de la guerra que está desarrollándose aquí en Europa, pero claro, es que era la locomotora de Europa.
Si la locomotora se para, ¿qué va a ser de los que estamos en el vagón de cola? Porque hasta ahora nos han, digamos, dopado artificialmente de dinero, pero ¿y si mañana nos dejan de dar esa dopamina, ¿no? Nos dejan de dopar, pues lo tenemos muy complicado. Entonces, en Europa tenemos una situación compleja que requiere que además cada país trate de resolver su propio problema, además de que lo hagamos también en conjunto, porque cada país tiene sus características particulares. Y aquí nos falta un poco esa acción conjunta del Estado. Es decir, aquí, por ejemplo, ahora mismo hay casi una obsesión, ya no digo por comunidades, por provincias y a veces hasta por 2 lugares en la misma provincia, de todos tener un parque tecnológico. Y todos queremos tener tema de inteligencia artificial, de robotización, pero nos falta que a lo mejor debería ser mejor tener 2 o 3 centros nacionales de referencia que pudiéramos competir de alguna forma con el resto del mundo. Hay países con los que no vamos a poder competir nunca. Eso es como intentar boxear un peso ligero con un peso pesado. Exactamente igual. Ya está perdido de antemano. Pero así que podemos encajar nuestras piezas, pequeñas piezas, en el nuevo puzzle. Un puzzle tremendamente complejo. Y para eso hace falta también personas que entiendan esta dinámica geopolítica en la que actualmente estamos inmersos. Pero sobre todo, una vez más, tener esa cintura, decir, oye, me contaban, a mí es un tema que no me gusta, el de la carne sintética, pero el otro día, por ejemplo, en otra comunidad autónoma, pues una empresa familiar, pero que es muy potente, de la cárnica de toda la vida, lo llevan dos mujeres, que son ya las herederas, y muy brillantes, 2 hermanas, y me decían, pues nosotros vamos, como sabemos que esto se nos puede acabar, y además están atacando la carne, pues nos estamos metiendo ya en el tema de la carne sintética. Es decir, habrá que buscar salidas para poder hacer algo pensando por dónde nos viene el mundo. Creo que esa es la clave principal. Y luego lo que te decía, hablando un poco de geoeconomía, efectivamente. Por hacerlo muy rápidamente, hay que pensar que el mundo que hasta ahora, hasta hace muy poco conocíamos, lo había creado Estados Unidos en la cumbre de Bretton Woods en 1944. Allí establece el patrón oro, $35 la onza, establece una serie de instrumentos geoeconómicos que todavía han seguido funcionando, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, unos años más tarde la Organización Mundial del Comercio, y a partir de ahí intenta dominar el mundo como siempre se ha dominado principalmente, que es a través de la economía. ¿Qué es lo que quiere hacer ahora China? China, para ese año 2049, cuando celebre el centenario de la creación de la República Popular China, quieren ser los amos del mundo. Pero quieren ser los amos del mundo de una manera también diferente como lo ha hecho Estados Unidos, que ha sido con la intervención militar. Ellos solamente a través de la economía, las finanzas y la tecnología. ¿Qué es el problema que hay? Porque de una manera más civilina, más astuta, intentando pasar desapercibidos, como decía de Xiaoping, no llamemos la atención, pasemos desapercibidos, ya llegará nuestro momento. Y en cierto modo ya ha llegado, a través de esos instrumentos. Entonces, ¿qué sucede? Que saben perfectamente que tienen que atacar a esa estructura que había creado Estados Unidos. Y lo están atacando. Empezaron con los BRICS, esta unión, nos reíamos todos de ellos, ¿verdad? Países poco menos que subdesarrollados, atrasados, casi vivían en la Edad Media, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Bien, ahora va a haber la siguiente reunión de los BRICS, van a asistir casi 100 países, y de esos 100 países hay 56 que están muy interesados en unirse a los BRICS. Hay un país que, quizá el más paradigmático ahora mismo, ya recientemente, el 1 de enero de este mismo año, ya se unieron 6, ahora mismo Argentina, como parece que está cambiando de bando, está en suspenso, pero se unieron 6 países a esos BRICS. Pero el último caso del que ha dicho oficialmente que se va a unir a los BRICS en la siguiente reunión es Turquía. Turquía, estamos hablando que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN. El segundo ejército más grande de la OTAN. Pero si era un aliado de Occidente. Para que veamos cómo está cambiando todo a pasos agigantados. Pero sobre todo, intentan atacar con esa hegemonía del dólar. Claro, hay que pensar que hemos hablado que se había establecido un patrón oro, pero de repente ese patrón oro, en el marco de la guerra de Vietnam, llega Nixon y dice, como las guerras son muy caras y me está costando mucho mantener la guerra, y tengo que producir más dinero del que puedo respaldar con el oro que tengo, el Fornos, pues abandono el patrón oro. Y a partir de ahora, como ya acostumbrado a buena parte del mundo a consumir dólares, vamos a seguir siendo una potencia económica gracias a que los demás nos van a seguir comprando dólares o van a seguir utilizando dólares. Y esto lo hace el 15 de agosto de 1971. Y fíjate, es verdad que hasta hace muy poco prácticamente todas las transacciones internacionales se realizaban en dólares. Y todas,
las relacionadas con la energía, los petrodólares famosos. Pero es que además, ¿quién no deseaba tener bonos del Estado estadounidense? Evidentemente todo el mundo quería tener la deuda estadounidense, porque era una deuda sólida, ¿verdad? ¿Y qué país no quería tener como moneda de reserva principal el dólar? Todo el mundo quería tener el dólar. Bien, hoy sigue siendo una moneda importante, pero ya la segunda moneda de reserva del mundo, anda, resulta que ya es la moneda china, el yuan. Ha superado a la libra. Para que nos demos cuenta cómo todo cambia, que podemos pensar, hombre, esto no es de hoy para mañana, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Pero para que veamos que todo cambia, hace apenas 100 años, la gran moneda dominante en el planeta era la libra. Si ustedes recurren a las hemerotecas de la época, todo el mundo decía que iba a ser la moneda eterna. Claro, cuando efectivamente hace 100 años, cuando el Reino Unido tenía medio planeta como colonias. Pero eso desapareció, para que nos demos cuenta, y si encima hablamos de este mundo tan acelerado, de lo que puede cambiar todo en tan poco tiempo. Hoy ya no es la gran moneda de reserva, ya no es, por supuesto, ya no se emplea para todas las transacciones internacionales, y ya tampoco todo el mundo, es más, se están desprendiendo de la deuda estadounidense en muchos países. Porque cuando empieza la invasión de Rusia en Ucrania, que jamás justificaremos, por supuesto, yo jamás he justificado ninguna invasión como para justificar esta, que quede claro también. Pero, ¿qué sucede? Que esto lo tenían preparado, lo tenían organizado. No nos hemos dado cuenta. Y a lo mejor esta dilatación en el tiempo le sigue interesando a Rusia y a China, porque lo tenían todo previsto. Cuando efectivamente Estados Unidos, que ha utilizado armas muy poderosas desde el punto de vista económico, le dice a las 3 grandes empresas de tarjetas de crédito estadounidenses, le dice, dejar de operar en Rusia. American Express, Visa y Mastercard. Y llega a Rusia y dice, pero si yo ya tenía mi propia tarjeta bancaria, ¿no te habías enterado? La tarjeta MIR, es verdad, no la utilizaban muchas personas comparadas con las otras, pero la he unido con la UnionPay, la tarjeta china. Seguramente muchos de ustedes no habrán oído jamás hablar de la UnionPay, ¿verdad? Bueno, pues por favor les pido que la próxima vez que vayan a un cajero, a cualquiera, vean que pueden sacar dinero en cualquier cajero de España con la UnionPay. Y se lo van a admitir, si tiene esa tarjeta, prácticamente cualquier, no todos, al 80% de los establecimientos. Claro, es que estamos hablando de que, es que en el mundo nosotros pensamos que somos algo, ¿verdad? Hay que pensar que los europeos somos unos 500 millones de personas redondeando. En el mundo hay otros 7.500 millones de personas, que cada vez tiene más fuerza, que el mundo, el negocio, verdaderamente está allí, en Asia, en el otro extremo, que nosotros cada vez pintamos muchísimo menos, que estamos perdiendo fuelle, que hace apenas 20 años éramos el 25% del Producto Interior Bruto Mundial, los europeos. Hoy ya nos ha superado China. Cuando hace 20 años China era el 3%. Hoy ya nos ha superado China. Y seguimos cayendo. Claro, cuando dice, por ejemplo, aquí hay un sistema, el sistema SWIFT, el Sistema Financiero Interbancario Mundial. La sede está en Bruselas, controlado por una docena de bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, pero dominado por Estados Unidos. Entonces llega a Estados Unidos y le dice lo mismo, os voy a desconectar a Rusia y a China, os voy a desconectar del sistema SWIFT para que no podáis negociar en dólares. Porque además, para negociar en dólares tiene que obligatoriamente pasar por un banco estadounidense y puede presionar a los bancos para que no negocien con estos países. Y llega Rusia y dice, ¿pero no te habéis enterado que yo tenía mi propio sistema, que se llama SPFS? Está bien, pequeñito. Pero claro, lo he unido con el sistema CIPS chino y nosotros ya negociamos en nuestras propias monedas. Y resulta que ahora todo lo que venden a India, al resto del mundo que no sea Occidente, lo venden en sus propios sistemas. Esto es un ataque frontal, directo, a esa hegemonía del dólar, a esa hegemonía estadounidense. Y de ahí vienen todas las guerras, y van a seguir, porque Estados Unidos no se lo puede permitir, porque ha vivido de eso, básicamente. Y además, cuando llevan 2 o 3 años acumulando cantidades ingentes de oro, tanto Rusia como China, que a Rusia lo que le sobra es oro de su propio territorio, y se habla de que quieren crear una nueva moneda común que empleen todos los BRICS, cada vez más amplios, con más países, respaldada por el oro. Esto sería la debacle, porque hoy nosotros lo que utilizamos es lo que se llama la moneda fiat, la moneda fiduciaria, que está solo basado en la confianza.
A ustedes le dan un billete y alguien le dice, eso vale 20 euros o 50 euros, ese trozo de papel. Pero ¿por qué alguien se lo dice? Porque no está respaldado por nada. La diferencia, cuando a usted le dan un billete respaldado por el oro, es que usted puede ir al Banco Central y decir, oiga, deme el oro que me corresponde según este billete, aunque sea una chispita, pero puede ir a reclamarlo. Es un cambio total, absolutamente, de paradigma. Y ahí viene la gran guerra. Y si eso lo unimos con la tecnología, piensen que siempre el que ha tenido la mejor tecnología y encima ha podido vender más barato que los demás, el mundo es suyo. El mundo es suyo. ¿Qué es lo que está pasando? La administración Biden ha dicho que va a imponer un 100% de tasas, o sea, duplicar el coste en tasas a los vehículos eléctricos chinos. Pero si así los van a vender y van a ganar dinero. Xiaomi, que solo fabricaba móviles, de repente se ha lanzado a fabricar un coche eléctrico. No sé si han visto el vídeo, si no les recomiendo que lo vean. En una fábrica en la que, por cierto, no hay una sola persona, parece una nave espacial aquello, tremendamente futurista, con todos los extras, a la misma altura que el mejor de los Tesla, que puede costar 100 y pico mil euros, y lo va a vender por menos de $30.000 en Estados Unidos. Es que aunque le costara 60.000, aún así sería barato. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Aquí, si le dejaran vender los coches eléctricos en Europa a los chinos, venderían los coches, los pequeñitos, que están costando aquí 20 y tantos mil, 30.000 euros, el más pequeñito, el ciudadano, lo venderían por 7 o 8.000 euros. Reventarían cualquier cosa. ¿Qué es lo que están haciendo? Que, por cierto, podríamos hablar, el sector automovilístico ya lo ha copado China en Europa. Es algo que no conocen muchas personas. La Volvo es China. El último Volvo que ha sacado ya China, aunque siga pareciendo que es de Volvo, que es sueco, ya no es sueco, pertenece a una empresa estatal china que se llama Geely, terminado en Y, pero podríamos hablar de que ha comprado buena parte del grupo PSA, la mitad de la Renault. Estamos hablando de pequeñas marcas como puede ser Aston Martin, fabrica los taxis metropolitanos de Londres, y datos que les puedo decir, que les puede chocar mucho. ¿Cómo es posible que China sea actualmente el primer accionista de la Mercedes-Benz? De la Mercedes-Benz, una de las grandes joyas, y no la gran joya de Alemania, para que nos demos cuenta de todo lo que está sucediendo, que es verdaderamente tremendo, David. Sí. O sea, es que es un cambio absoluto de todo. Fíjate si tenemos que estar pendientes de lo que sucede. Y además, he de decir que a mí la reacción que ha tenido el gobierno español me ha parecido que es lo que hay que hacer con el tema precisamente del porcino. Y perdóname que lo diga, que es que creo que tenemos que decirlo. A mí creo que es lo que debemos hacer. Cuando ahora Europa quería imponer estas tasas tan elevadas a los vehículos chinos, que además es muy curioso cuando están diciendo hay que ser ecológico, y cuando te dan un coche muy barato, ecológico, le dices que no, que tiene que venderlo más caro, ¿no? Bien, pero España ha dicho, ojo, que es que ha dicho China, que si imponemos como Unión Europea esas tasas, lo que hace es que inmediatamente nos deja de comprar todo el porcino que nos compraba. Y hay provincias, yo soy de León y sé lo que se le vendía, pero también trabajo con el sector porcino, les he dado muchas conferencias y sé lo que hay detrás. Estamos hablando de muchos cientos de millones y de muchísimos empleos en España. Con lo cual, el gobierno español ha dicho, no, yo voy a ir a negociar con China que esto no me afecte a mí. Pues como hacen otros países, Hungría hace lo suyo, Polonia hace lo suyo, cada país intenta solucionar su propio problema. Porque es cierto que al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? A mí me ha parecido, sinceramente, un acierto que en este caso se hayan defendido de verdad los intereses nacionales, que en otros casos no los defendemos. El símil, o lo que está pasando con el sector automovilístico, los pequeños comerciantes y los artesanos lo llevan sufriendo con la invasión de productos chinos, que no solo es que ya siempre han estado aquí, hace muchos años que hay cada vez más productos chinos, sino que además ahora son mucho más fáciles de comprar a través de las grandes plataformas de comercio electrónico, que también son chinas, como Temu, Shein, AliExpress, etc. El gobierno chino, tú lo dices también en tu libro y en algunas intervenciones que te he escuchado, ha subvencionado incluso el desarrollo tecnológico y el comercio electrónico chino, y quieren ser los dominadores mundiales de ese mercado. Y de hecho ya los han superado a Estados Unidos en volumen de ventas. Mientras aquí nuestras empresas productoras y nuestros distribuidores tienen que asumir unas regulaciones, unas normas de seguridad, de conformidad medioambientales de los productos que no compiten o pueden competir con productos que además se fabrican
como bien sabes, y como apuntas muchas veces, bueno, pues con condiciones laborales, medioambientales, con piratería de marcas europeas, etc. Se habla de soberanía energética, se habla de soberanía industrial, también habría que proteger al sector comercial que de alguna forma, ¿no? ¿Cómo crees que tendríamos que actuar desde Europa para proteger nuestro sistema comercial, que al fin y al cabo es una pieza clave también en... Totalmente. Pues mira, David, ese tema es fundamental porque en Europa tenemos un exceso de regulaciones que muchas veces lo que hacen es ponernos zancadillas a cualquiera, es decir, nos ponemos zancadillas a nosotros mismos. Oye, está muy bien lo de ser utópico, lo de intentar buscar un mundo mejor, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de qué contexto vivimos. Porque efectivamente, aquí se está dando, y antes hablábamos del sector de los cítricos, fíjate si es importante en estas provincias, en cualquiera, en Valencia, en Alicante y en Castellón. Y lo que no puede ser es que haya una competencia desleal importando productos de otros países que no cumplen ninguna normativa de ningún tipo, empezando por los fitosanitarios. Esto es inaceptable. ¿Cómo lo podemos estar permitiendo? Porque además lo permite Europa. ¿Por qué lo permite Europa? Claro, es que hay países que ellos no producen este tipo de alimentos o de lo que sea, ¿no? De productos. Y entonces dice, a mí no me importa, porque yo lo que quiero es que mis ciudadanos puedan adquirir productos baratos. Pero ahí es donde lo mismo, cada país que tiene que solucionar su problema se debería plantar. Y lo que no podemos es aceptar que nos estén haciendo esa competencia que está arruinando, en este caso concreto, al campo. Claro que se pueden hacer cosas. En el campo, por ejemplo, del calzado, donde también hace poco estuve en Alicante dándoles ahí una conferencia, ¿qué es lo que han hecho en muchos casos? Pues buscar el nicho para poder seguir sobreviviendo una vez más. ¿Cómo encajas tu pieza? ¿Puedes competir con el calzado chino barato que viene prácticamente regalado? No. Pues en vez de eso, yo he visto mercadillos que venden zapatillas de deporte y que no tienen mala pinta por 5 o 6 euros. Tú jamás vas a poder competir con eso. Imposible. Pues lo que se han volcado es en el zapato de lujo, en el zapato de calidad, que eso de momento no lo está fabricando China, que terminará por fabricarlo. Pero de momento vamos a buscar dónde podemos encajar para poder seguir siendo competitivos. ¿Qué es lo que nos pasa en Europa? Que hemos dejado de ser competitivos. Porque además están copando toda la tecnología, tienen tecnología mejor que la nuestra en todos los campos y al final son ellos los que venden, los que van copando los mercados. Y hay que ser imaginativos para ver cómo podemos seguir adaptándonos una vez más y poder encajando nuestras piezas, como decía, en este gran puzzle. Ahí, hablando un poco de tecnología, que es un tema el que tú también, como experto en seguridad, te preocupa mucho, y hay como 3 grandes preocupaciones en relación a la tecnología para las pequeñas empresas, ¿no? Una es el uso inadecuado de los datos y el espionaje que a través de los dispositivos, en fin, pues se hace, y tú esto es una que te preocupa y te ocupa, ¿no? Especialmente. Otro es el tema de la ciberseguridad. El pequeño comercio es muy vulnerable a el incremento que se está produciendo en ciberataques, fraudes, robos, etcétera, ¿no? Y la tercera preocupación es tal vez más reciente, que es el uso de la inteligencia artificial, que desde luego tiene muchísimo potencial a nivel empresarial. Esta tarde la dedicamos toda la tarde a hablar de inteligencia artificial, pero también tiene sus riesgos, entre otras cosas, que llegue un momento en que no sepamos, como tú apuntas, saber distinguir lo que es real y lo que se ha creado con inteligencia artificial, ¿no? Me gustaría que como experto en seguridad os dieras a los pequeños empresarios, a los artesanos que aquí claro, están con nosotros, algunos consejos para mitigar o al menos estar más seguros ante este escenario tan preocupante, ¿no? Comentábamos antes de entrar, ese tema es fundamental totalmente, una noticia, porque hay que estar actualizado al segundo, que acababa de aparecer, que España es el 5º país del mundo más amenazado por los ransomware. Es decir, por los secuestros, por los cibersecuestros. Esto es terrible. Y esto le afecta a cualquiera de ustedes, aunque su empresa sea muy pequeñita, muy chiquitita, digan, no, pero yo estoy en el sector artesanal, pero seguramente también venderán por internet o tener un ordenador allí donde meten los datos de lo que van haciendo, los proveedores, en fin, los clientes. ¿Qué es que les secuestren los datos? Que les secuestren los datos, efectivamente, que luego no va a poder acceder a ellos y va a necesitar, o sea, le van a mandar un mensaje pidiéndole una cantidad de dinero para que recupere sus propios datos. Que en algunos casos, aunque pague, que sepa que en muchos casos no va a recuperar todo. Muchas veces habrá gran parte que la pueda perder. Eso tenemos que ser conscientes de que hoy vivimos en 2 planos, el físico
y el virtual, y tenemos que tener tanta seguridad en el plano físico como en el virtual. Lo mismo que ustedes echan la llave en la puerta de su casa o de su negocio, o bajan la persiana, tienen que hacer exactamente lo mismo, evidentemente, en el ámbito virtual, cada vez mucho más importante. Porque si no, que sepan que si no les ha pasado ya, sean conscientes de que les va a pasar, antes o después, y más probablemente antes que después, porque esto es constante. Hoy en España, 8 de cada 10 delitos se convierten en el ciberespacio. Y lo peor de todo, y se lo pueden decir, y aquí hay algún policía, lo peor de todo es que la inmensísima mayoría de ellos quedan impunes. Porque todos los sistemas sofisticados que emplean, de las VPN, de utilizar las IP de otros ordenadores, quedan impunes. Y en muchos casos porque ni siquiera lo hacen desde España, lo hacen desde el exterior. Con lo cual, esto no es que sea fundamental, es que hoy en día no se puede vivir sin ello. Y aunque sea un sistema más o menos básico, dependiendo también, evidentemente, no se va a ganar hasta una fortuna si tiene una pequeña o incluso una mediana empresa, pero tienen que ser conscientes que tienen que tener medidas de seguridad. Y hay medidas básicas como hacer copias de seguridad periódicamente, tener unas buenas claves, que yo sé que es un tostón y nos pasa a todos, porque tienes tantas claves que al final utilizas la misma para todo y no las cambias nunca. Hay que mentalizarse de que hay que cambiarlas, lo mismo que les digo, lo mismo que todos los días ustedes echan la llave en la puerta de su casa cuando se van, pues tienen que hacer exactamente lo mismo, tienen que tomar medidas diarias. Y también les quería comentar, que es muy importante que lo sepan, aquí en España, además del Mando de Ciberdefensa, además del Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, tenemos algo que se llama el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está en León. Que sepan que ese Instituto de Ciberseguridad está a su entera disposición. Es más, antes de que les pase algo, pueden contactar con ellos para que les asesoren y les aconsejen qué medidas adoptar. Incluso les pueden facilitar programas. Pero si les pasa cualquier cosa, inmediatamente pónganse en contacto con ellos. El INCIBE, en León, pónganse en contacto con ellos, que le van a dar claves para poderlo solucionar, incluso a lo mejor hasta distancia se lo pueden solucionar, o al menos parcialmente. Que tenemos buenos profesionales, al final es un centro pequeño, debería estar dotado de más medios, bueno, porque nos falta esa mentalidad, e incluso en las más altas instancias todavía, ¿no? Fíjate si nos falta, David, que no olvidemos el caso Pegasus, que reconocido por el gobierno, que no sabemos hasta dónde llegó, reconocido por el gobierno, habían espiado al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, al ministro del Interior y a otro ministro más, a Planas. Pero eso es reconocido, que a saber hasta dónde ha podido llegar, porque nos falta mucha mentalidad y efectivamente, y además hay que tener en cuenta que por más medidas que tomemos, si alguien se empeña, un país, un potente servicio de inteligencia, van a entrar, pero no es lo habitual en un pequeño comercio, ¿no? Esto van a ser ciberdelincuentes que van a obtener un beneficio económico. Pero, como digo, es que esto es tan fundamental como adoptar la mínima medida de seguridad que ustedes adopten en su vida diaria en el ámbito físico. No pueden prescindir bajo ningún concepto de ello. La inteligencia artificial se nos viene encima. Además, es que fíjate, lo que hoy nos parece que es... Esto no me lo puedo creer que estén haciendo esto. Lo de hoy, que sepan ustedes que mañana esto ha quedado obsoleto. Porque es que está avanzando a tal velocidad, es que apenas estamos en la punta del iceberg. Y claro que nos va a impregnar todo, pero fíjese, o fíjate, David, en el ámbito, por ejemplo, incluso de la sanidad. También hace poco les di a un gran grupo aquí de sanidad privada en España, le estuvimos hablando de este tema. O sea, va a ser una transformación total y absoluta. Ahora, la interpretación de cualquier análisis que nos hagan de cualquier tipo, la va a hacer una inteligencia artificial. Pero es una revolución total en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Pensemos que el periodismo, pero si el periodismo, los artículos los va a hacer una inteligencia artificial. Ya hay presentadores que son inteligencias artificiales en muchos países. E incluso, fíjate, si me apuras, hasta la política. No olvidemos que ya se han presentado políticos, que lo ponía también, que son inteligencias artificiales. Y hay quien dice que incluso lo prefiere. Porque dice, mira, van a ser mucho más ecuánimes, más imparciales que los que tenemos ahora. No se van a llevar dinero para el bolsillo, ni se van a llevar dinero no sé dónde, ni van a irse de juerga, y además van a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recordemos que ya se presentó una inteligencia artificial en una población importante de Japón y quedó la tercera
y quedó la tercera, o sea que no es una broma. Es decir, esto es una avalancha total y absoluta en todos los sectores. Pero fíjate, hablando, mira, como aquí hay muchas personas, que se dedican a la artesanía, hay cosas que la inteligencia artificial no va a poder hacer, por lo menos de momento. Por muy inteligente que sea, porque todo lo que sea una creatividad artística, por muy perfeccionado, que es verdad que empiezan a hacerlo también, ahí habrá algo siempre, un alma humano que será irreplicable. Lo mismo que hay una diferencia que siempre va a existir entre una persona y una inteligencia artificial, que es precisamente que nosotros somos esclavos de nuestras emociones y de nuestras pasiones. Nosotros, aunque nos dice que somos seres racionales, en realidad no lo somos. Somos seres emocionales principalmente. ¿Cuántos casos conocerán ustedes de familiares, de amigos, que tienen una relación tóxica, sentimental? Que ustedes le dirán, hombre, pero no sigas con esa persona, quien sea, que te está haciendo daño, que te está estafando, que te está llevando por el mal camino. Y esa persona no puede abstraerse de la otra, porque somos emocionales. Es una inteligencia artificial, evidentemente lo valoraría y diría, rompo y punto, ¿no? Pero eso es lo que nos va a diferenciar siempre. Y dentro de eso está el componente artístico. Eso también hace que los seres humanos seamos impredecibles, lo que tú decías al principio. ¿Por qué hay líderes mundiales que reaccionan de determinada manera? Porque somos impredecibles. Porque a pesar de todo nos mueven esas pasiones, esas emociones, nuestros pecados capitales. Y eso va a seguir existiendo por siempre jamás. Edmond Todd, el historiador francés, habla de geopsiquiatría, que tal vez es la única forma de entender un poco el mundo actual, ¿no? Nos quedan apenas 5 minutos. Me gustaría que nos dieras alguna pincelada de la próxima publicación, el próximo libro que sale a la venta el día 30 de octubre, que creo que es muy sugerente. El libro tenemos aquí, lo he puesto en mi portada, Geohispanidad, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. Yo te lo agradezco mucho, David. Como me gusta poco hablar de mí mismo, si me permites, voy a contar alguna cosa más interesante, creo que para todo el mundo antes. Miren ustedes, ahora mismo, por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades de China? Ahora mismo está en el 14º plan quinquenal. Se lo digo para que vean ustedes, o si tienen a sus familiares, que les aconsejen por dónde va el mundo. Sus pilares fundamentales, ¿cuáles son? Inteligencia artificial, tú lo has dicho. Invirtiendo cantidades ingentes de dinero. O sea, todo lo que aquí podamos invertir, ellos están invirtiendo muchísimo más. Computación cuántica. Es que la computación cuántica, entre otras cosas, al ir a tal velocidad, estamos hablando de millones de veces más rápido que el mejor superordenador que ahora mismo haya convencional, que aquí tenemos alguno en España, entre otras cosas, va a permitir romper cualquier sistema de cifrado existente. Porque a base de combinaciones y permutaciones va a millones de veces tan rápido que evidentemente va a romper cualquier sistema de cifrado. Una locura total. Está invirtiendo lo mismo cantidades ingentes de dinero. Lo que ellos llaman ciencias de la vida y de la salud, biotecnología. Una revolución más que absoluta. Porque estamos hablando de clonaciones, que ellos lo tienen muy avanzado. El otro día leía un artículo que aquí en Marbella ya ofrecen por unos 50.000 euros clonarte la mascota, o 100.000 euros el caballo. Y dicen que prácticamente con un 99,5 de exactamente igual. De hecho, no sé si saben ustedes que Milei, el presidente de Argentina, clonó a su perro y ya va por la 5ª clonación. Bien. Se habla algo de clonar a los clientes de los comercios, que nos vendría muy bien. Para que paguen más impuestos, ¿no? Para que estén pagando impuestos. Para que compren más. También. Es otro tema. Pero, claro, es que estamos hablando de mutaciones genéticas. Por ejemplo, ya en China han creado artificialmente, en este caso eran 2 niñas, para que no sufrieran las enfermedades típicas, digamos, que hay en todo el mundo. Es una revolución absoluta. Pero hace no mucho se conoció, que eso es lo que conocemos, ¿qué no habrá? Se conoció que habían creado una quimera de mono y humano. Y además, lo curioso de todo es que ¿saben ustedes quién la habían creado? En China, un equipo español. Porque tenemos gente súper brillante, tenemos jóvenes maravillosos, que antes lo estábamos hablando antes de entrar, que muchos de ellos tienen que emigrar e irse a otros países, por las condiciones laborales o incluso por los salarios que reciben aquí. El equipo de Azpizua, un equipo español, de científicos españoles. Y eso es lo que conocemos. Pero está muy avanzado en la carrera espacial. La carrera espacial, que la fuerza espacial creada por Tran en Estados Unidos está temblando
porque saben que ellos querían ya, para este año que viene, parece que lo están retrasando, llevar los siguientes seres humanos a la Luna, y se les va a adelantar China, que va a crear una gran base lunar junto con Rusia, alimentada por energía nuclear, para empezar a tener allí humanos. Otra carrera impresionante, en la que Europa también nos hemos quedado descolgados en gran medida. Con lo cual es que estamos hablando de unos saltos en todo, porque no hemos hablado de los microchips, la pelea que hay por dominar el tema de los microchips, por empezar a producir, estamos hablando de los pequeñitos, los pequeñitos. Estamos hablando que China ya quiere, ahora mismo la pelea estamos hablando entre 8 y 5 nanómetros, que ahora sí que les explico lo que es un nanómetro, y China ya está empezando a hablar de empezar a producir por debajo de 2 nanómetros. Estamos hablando de tecnología fotónica. O sea, todo es una verdadera locura. Cuando estamos hablando de que el montar una fábrica de ese tipo cuesta miles de millones. Y muchas veces cuando la terminas de montar, ya está desfasado porque hay otro que está produciendo por debajo de ese tamaño. Para que se hagan ustedes una idea, un nanómetro es 10.000 veces más pequeño que un cabello humano. Si ustedes ahora se miraran la uña de su dedo, del que quiera, de la mano, el índice del corazón, el anular, el meñique, el que ustedes quiera, durante un segundo, eso es un nanómetro, lo que les ha crecido la uña durante un nanómetro, durante un segundo. Eso es y estamos hablando por debajo de 2 nanómetros. O sea, es que es Una locura. Una locura. Con lo cual, y la pelea que hay por controlarlo, con la ASML, que es la única fábrica en Países Bajos, que es la que fabrica las máquinas que fabrican a su vez los microchips, de tantos temas. ¿Y qué nos es falta en apasionante. Europa? Liderazgo, dinero, planes, estrategias, Nos falta todo. talento. Nos falta todo. No, talento tenemos. Hemos hablado de España. España es un país, mira, España, y tenemos que ser conscientes de ello, y querernos mucho más los españoles, que nos queremos poco. Somos un país imaginativo, creativo, solidario, trabajador, y sobre todo somos buenas personas. Que no se nos olvide. Yo he dado muchas vueltas por el mundo y puedo decir, y puedo afirmar, y puedo asegurar, y puedo subrayar que en España somos buenas personas, por encima de todo. Y tenemos muchísimo talento, pero talento que se nos va, lo estamos comentando, y que muchas de nos lo compran a precio de saldo porque aquí no se está valorando adecuadamente. Entonces, ¿qué nos falta en Europa? Primero, políticos que tengan esa mentalidad. Nos falta unidad de criterio. Tú piensas que no nos ponemos de acuerdo para nada, ni siquiera para los temas más importantes, y cuando nos ponemos de acuerdo, David, con una lentitud total y absoluta, una lentitud total. ¿Qué hace? Que cuando nosotros queremos reaccionar, pero si los demás ya nos llevan... Aquí cuando decimos, vamos a sacar eso, la normativa de la inteligencia artificial para que esté al servicio de la humanidad y no el hombre al servicio de la inteligencia artificial. Pero es que si están desarrollando la inteligencia artificial son los demás. Pero ¿les vas a poner tú la normativa a Estados Unidos, a China? ¿Pero tú qué estás desarrollando para poner esa normativa? Así nos pasa con todo. Estamos muy retrasados, muy desfasados, muy lentos, muy torpes, y así no podemos seguir. Aquí necesitamos un cambio de paradigma total y absoluto. Y dentro del territorio nacional nos falta liderazgo nacional, clarísimamente, para que impulse todo lo que hará, las medidas que hay que adoptar para que no perder el ritmo con respecto al resto del mundo, que está avanzando, como decimos, a pasos agigantados. Entonces, como he pasado de tiempo, puedo comentar brevemente 2 segundos. Pues el nuevo libro, que me he pasado 2 años documentándome y los últimos 4 meses encerrado terminándolo de escribir, para un tema que a mí me parece clave, que es en este momento de cambio de paradigma, punto de inflexión geopolítico, que el mundo se ha roto y es diferente. ¿No sería el momento adecuado de unirnos la hispanidad, todos los países hispanos, todos los países que tenemos la maravilla que nos une, que es el idioma español, y ser capaces juntos de tener una voz influyente en el mundo, de dejar de ser explotados y depredados por unos y por otros, por los que hasta ahora eran los poderes y los que lo son a partir de ahora? Porque China no solo se está llevando los recursos de África, se está llevando los recursos de toda Iberoamérica. El cobre de Chile, que es tan importante que incluso tiene una ley del cobre, que es la que paga, por ejemplo, sostiene el presupuesto de defensa. La soja de Brasil y de Argentina, el petróleo de Venezuela, se está llevando todo de todos los lados. ¿No sería el momento de unirnos países que podemos aportar tecnología? Nosotros no podemos aportar población, ellos sí pueden aportar población. Y recursos naturales ilimitados, tiene de todo. ¿De dónde se extrae ahora mismo el litio? Lo que todos necesitamos para las baterías. El litio se extrae del triángulo del litio, que es Argentina,
Bolivia y Chile. ¿Quién se lo está llevando? China. Ahí viene la pelea que Estados Unidos ha dicho, se acabó que os lo llevéis, y por eso hay el apoyo a Milei, que fue recientemente la general de 4 estrellas del Comando Sur estadounidense, para cambiar ese paradigma y que pase otra vez al bando estadounidense. La pelea es total. Pero es que no necesitamos ni que se lo lleve China ni que se lo lleve Estados Unidos. Ojalá estuviéramos todos hermanados, mucho más hermanados y muchísimo más unidos. Y esa es la idea. Es verdad que hay una parte muy importante de historia en el libro, porque lamentablemente muchos españoles desconocen la historia de su propio país. Y si la conocen, es la versión tergiversada, la versión de la leyenda negra, del San Benito que nos han colgado otros países, otras potencias, algunos enemigos tradicionales, y creo que debemos mejorar nuestra propia imagen y, una vez más, conocernos para querernos, que es lo que nos falta en España. Entonces, hay una parte histórica importante y a partir de ahí es el desarrollo de lo que tenemos que hacer a partir de ahora para precisamente conseguir esa unidad. ¿Y por qué tenemos que tener una Internet donde no haya una ñ? Y por eso pongo ahí la ñ, que yo me he apellido Baños, que ahí ponemos... Que, por cierto, ¿sabe cómo se llama ese signo? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, pues muchísimas gracias porque lo conoce muy poca gente, muy poca gente. Mire, me alegro mucho, muchísimas, se lo agradezco enormemente. ¿Y qué creen ustedes que significa esa figura roja ahí en el medio? La reina. ¿Y quién es la reina? Con mayúsculas. Isabel la Católica. Es Isabel la Católica. Ojalá tuviéramos otra Isabel la Católica. Por cierto, defensora de los derechos humanos desde el principio, del primer momento, que prohibió la esclavitud. Cuando llega Colón en su primer viaje ya con esclavos, dice, inmediatamente libéralos. Y fue la primera que de verdad puso normas de derecho humanitario en el mundo. Es que no conocemos muchas veces nuestra propia historia. ¿Y por qué los colores rojo y blanco? Los colores del imperio, la bandera de Borgoña, la cruz de San Andrés. Pero un imperio que no es el imperio de España, es el imperio de la hispanidad. Porque recordemos que todos esos territorios no eran colonias, eran territorios españoles. Que cuando México se independiza, Ciudad de México era la ciudad más próspera del mundo. Y tenían derechos los mineros que no tenían en Inglaterra. Bueno, no me sigo apasionando, que nos quedamos mucho más los españoles, hombre. Muchas gracias. Con estas palabras tan potentes, yo creo que nos has abierto la curiosidad lectora y estoy seguro que vamos a leer con mucho interés tu próximo libro. Espero que esta charla breve, por otra parte, les haya sido de su interés. Muchísimas gracias, Coronel, por estar aquí y sabes que siempre vas a ser bien recibido en nuestro foro Retail Future. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias.